Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical en la cual estamos estudiando el libro de Apocalipsis y particularmente ahora vamos a realizar la última clase de los antecedentes de las 7 trompetas. 30 de abril 2023. Todavía no vamos a comenzar con el desglose o el estudio en detalle de las 7 trompetas, pero sí vamos a ver el bosquejo durante hoy. Y bueno, han pasado 4 semanas junto con esta, desde que estamos estudiando los antecedentes de las 7 trompetas. Por lo tanto, hay bastante información que recordar, que mirar, porque ha pasado bastante en estas últimas 4 semanas. ¿Ok? Le invito a que ore conmigo para que el Señor bendiga su palabra y podamos aprender en esta nueva clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Te pido que en esta clase podamos aprender, Señor. Los hermanos que están viendo este video en casa, que puedan entender, que yo pueda ser claro, Padre Santo, y que el Espíritu Santo que nos enseñe cada día tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces acá tenemos la agenda de hoy. Hoy vamos a hacer, bueno, ya hemos visto bastante, como les decía, en las últimas 4 clases junto con esta. Hoy solamente vamos a ver el bosquejo de las 7 trompetas. Esto es prácticamente como una introducción a lo que va a venir la semana siguiente, que es ya el estudio completo de las 7 trompetas del Apocalipsis. Estos juicios de las 7 trompetas. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy es más bien introductoria. Es hacer una pausa antes de comenzar con el capítulo de las 7 trompetas. ¿Ok? Acá tenemos lo que ya estamos recordando lo que hemos visto en clases anteriores. Los 7 ángeles, las 7 trompetas, qué pasaba con las trompetas, cuál era su uso normal en la antigüedad, en el tiempo el tiempo del Antiguo Testamento, básicamente con el pueblo de Israel, qué pasaba con la trompeta, para qué se usaba. También hablamos de la posposición del juicio en Apocalipsis 8. Estos 7 ángeles reciben sus trompetas, pero no comienzan a tocar de inmediato. Algo sucede, y esto es lo que vimos en las clases pasadas. Se pospone el juicio de las 7 trompetas por algo que tiene que ver con el altar. Lo vimos en las clases anteriores. También hablamos del tabernáculo, de la semejanza que hay en el tabernáculo de Moisés con el tabernáculo universal que está en el cielo, en el tercer cielo, y lo que sucede específicamente acá en el altar del incienso y en el arca. Vimos también que tenía que ver con que este altar de oro, este altar del incienso era de estas características, era muy similar a esto, y ahí donde el sacerdote tenía que quemar este incienso justo enfrente del el arca. ¿Ok? Vimos esta línea de tiempo también, que estamos ubicados acá, justo al comenzar la segunda mitad de la tribulación, la denominada Gran Tribulación. Vimos que el juicio de las 7 trompetas se posponía para Dios poder contestar las oraciones de los santos. Hablamos del incienso, de las oraciones, de imprecar. Aprendimos qué es lo que era imprecar y la relación que tenían las oraciones de los santos con los salmos, junto con las personas que van a estar en la Gran Tribulación, con los santos que van a estar en la Gran Tribulación. Eso lo vimos en la clase pasada. Hablamos de los mártires de la Gran Tribulación también, cuál va a ser su rol en la tribulación, qué van a estar haciendo, etc. Hablamos del juicio, hablamos de la fórmula de la catástrofe, que siempre aparecen truenos, voces y relámpagos, y junto con un terremoto, que esa frase se repite bastante en el Apocalipsis, y es siempre se ve en un contexto de gran tribulación, desde los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis. Nuevamente vimos esto. La línea de tiempo es importante porque nos da a entender de dónde estamos parados en el estudio de la palabra del Señor.
nos dice en qué momento de la historia estamos. ¿Ok? Y bueno, reforzar nuevamente que estamos estudiando capítulo 8 de Apocalipsis, el cual está acá, justo en el centro de la tribulación, al comienzo de la segunda mitad de la tribulación, la denominada Gran Tribulación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque para no aplicar mal los conceptos. Con esto estamos trazando bien la escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y eso es parte del recordatorio. Hemos hablado bastante, traté de ser bien rápido con el recordatorio para ingresar a la clase que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy día va a ser bien sencilla la clase o bien breve, porque tenemos que hablar de la introducción de estas 7 trompetas, a pesar de que ya hablamos un montón de los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 8 de Apocalipsis. Tenemos algunos otros detalles que se pueden estudiar en paralelo, antes inclusive de empezar con el toque de las trompetas. Bueno, como introducción, el toque de las 7 trompetas. Vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, las 7 trompetas se tocan en 3 diferentes capítulos del Apocalipsis. No se tocan todas en el capítulo 8, ni tampoco en el capítulo 9, sino que se tocan en el capítulo 8, las primeras 4, después en el 9 se tocan otras más, y por último se hace una pausa en el capítulo 10 para terminar con el capítulo 11, con la última, con el último toque de la trompeta, con la 7ª trompeta. Entonces, pareciera ser que Dios se toma una pausa entre algunas trompetas para hacer algo. Eso lo vamos a descubrir en las siguientes clases. Bien, ¿qué más? Las primeras 4 trompetas, que dicho sea de paso están todas en el capítulo 8, tienen que ver con desastres ecológicos. ¿Ok? Algo le pasa a la Tierra, suceden cosas con esos toques de trompetas, en el cual hay desastres ecológicos involucrados en la Tierra. Pasan cosas que se vieron en la antigüedad, desastres ecológicos en el mundo. Eso sucede con las primeras 4 trompetas. Después, las siguientes 3 trompetas, las que vienen, recuérdense que son 7, las siguientes 3 trompetas que están divididas entre capítulo 9 y 11 de Apocalipsis, se denominan ayes. Acá Juan las menciona como ayes. Vamos a ver el capítulo 8, lo vamos a leer completo y vamos a entender por qué se le dice ayes. Vamos allá, capítulo 8 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el 13. Dice así: Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del mismo día, asimismo en la noche. Y miré y oí al ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay
de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Versículo 13. Interesante, dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. La palabra ay. Les decía, las siguientes 3 trompetas que están en capítulo 9 y 11 se denominan ayes, debido al duro juicio que viene con su toque. Ayes o ay. Ahí el versículo 13 lo dice clarito, ay. Los 2 primeros ayes están en el capítulo 9, las 2 trompetas están en el capítulo 9, y el último ay, que es la 7ª trompeta, está en el capítulo 11. Eso ya lo conversamos. Pero acá viene lo interesante. ¿Qué es un ay? ¿Qué es un ay? Versículo 3, en la mitad dice, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ay. Bien, ¿qué es lo que es un ay? Un ay es una expresión onomatopéyica que se usa para representar lamentación o compasión por algún motivo. ¿Qué es la onomatopeya o la expresión onomatopéyica? Es una palabra que es igual a su significado. Perdón, ahí está. Es una expresión, es una palabra que tiene mucha relación con su significado. ¿Okay? Por ejemplo, wow. Por ejemplo, tic-tac. Por ejemplo, ay. Esas son palabras onomatopéyicas. Son expresiones. ¿Ok? En este caso, la expresión ay es una expresión que se usa para representar lamentación o compasión por algún motivo. Como acá en Chile, por ejemplo, se dice, oh, pobrecito. Pobrecito, pobre persona. Es como para demostrar compasión. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo en Salmos 125. Salmo 125. Veamos este ejemplo. ...120, versículo 5. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Ay de mí, pobrecito, un lamento. Es una expresión, ¿ok? Entonces, ¿qué más decir del ay? Recuérdense que estamos viendo por qué en el versículo 13 dice ay. ¿Y qué significa un ay? Ya vimos que era una expresión onomatopéyica. Vimos un ejemplo acá. Y es muy común, en la Biblia está lleno de estos ayes, o hay expresiones de lamentación para iniciar una frase. ¿Ok? De hecho, los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, comenzaban sus profecías con esa expresión, perdón. Ay de ti, ay de mí, ay de Jerusalén, ay de Samaria, ay de la tierra, ay de los pueblos, etc. Era muy común en la antigüedad que el profeta comenzara su profecía con un ay. Bien, vamos a ver otro ejemplo en Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que hacen lo malo, o ay de los que a lo malo dicen bueno. Imagínense, es una expresión de lamento, pobrecito, o de compasión. ¿Ok? Si usted le pone atención a los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que muchos de ellos comienzan sus profecías con esa advertencia o con ese sentimiento, con esa expresión de lamentación por el otro, por quien va a recibir ese castigo o esa profecía. ¿Ok?
Y acá salta un tema muy interesante que tiene que ver con los ayes, porque justamente en el capítulo 5 de Isaías hay algunos ayes, bueno, hay 7 ayes contra líderes, contra los líderes espirituales de aquel tiempo, que son pronunciados por Isaías en el capítulo 5. Eh, y usted lo puede comparar con los ayes que Jesús pronunció contra los líderes religiosos en el tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Y tienen una relación muy directa, de acuerdo a lo que dice cada uno de los ayes, con la confirmación de lo que dice Jesucristo respecto a los líderes en aquel tiempo. Vamos a ver bueno, ya leímos leamos Isaías 5:8. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en la tierra? El segundo hay, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. ¿Ok? Versículo 20, ya lo leímos. El 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Vamos a leer el 10.1 también de Isaías. El último hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Acá Isaías tiene ayes contra varias gentes, pero principalmente los del capítulo 5 y este del capítulo 10, tiene que ver con los líderes de aquel tiempo. ¿Ok? Son ayes, son expresiones de lamento, son profecías con un lamento o con una compasión, con esa expresión de ay. Tal cual como lo escuchamos al ángel en capítulo 8, versículo 13 de Apocalipsis, donde el ángel dice ay, ay, ay. Una triple compasión haciendo referencia a los 3 trompetas que quedan por sonar. ¿Ok? Una lamentación o una compasión por lo que viene. Es lo que hace el profeta cuando comienza su profecía. Bien. Vamos a Mateo 23:13. Solamente ese versículo para la comparación y para que usted lo pueda estudiar en su casa. Mateo 23:13. Ojo con lo que dice Cristo acá, que tiene mucha relación con lo que profetizó Isaías con sus ayes. Mateo 23:13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay una directa relación entre estos 7 ayes de Isaías contra los líderes religiosos de aquel tiempo, con estos 7 ayes que están en Mateo en el tiempo de Jesucristo. Tienen una referencia muy directa para que usted lo estudie en su casa y pueda entender de qué se tratan estos ayes contra los líderes políticos de aquel tiempo. Y para que se haga una idea de qué es lo que es un ay. Pero solamente quería reforzar esta idea de la expresión del ay. Porque la expresión de ay, que está en capítulo 8 de Apocalipsis, nos muestra lo que viene. Hay una expresión de lamento o compasión por lo que vienen con las otras 3 trompetas que quedan de este paquete de 7 trompetas. ¿Ok? Eso es un ay. Y ahora, hermanos, les decía, vamos solamente a hacer un bosquejo de las 7 trompetas. La idea no es comenzar a estudiarlas desde ahora, sino solamente un bosquejo, hacer un bosquejo de dónde están ubicadas, cuáles son los versículos que las comprenden, para ya la siguiente semana comenzar con el estudio de estas 7 trompetas. La primera trompeta, que tiene que ver con granizo y fuego, está en Apocalipsis 8, versículo 7. Vamos a leer allá.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Tenemos acá una catástrofe, tenemos un tema ecológico. Bien, segunda trompeta. La segunda trompeta que tiene que ver con una montaña ardiendo. Bien, vamos a versículos 8 y 9 de capítulo 8. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en el fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cuál es la palabra clave acá? Es como una gran montaña. No dice una gran montaña, sino como una gran montaña. Fíjese lo que dice. Como una gran montaña en fuego, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Como que algo chocó en el mar. Algo como una montaña. Puede ser un meteorito, algo así. No dice una montaña, dice como una montaña. Esa es la trompeta número 2. La trompeta número 3 tiene que ver con una estrella ardiendo, muy parecida a la montaña, pero acá nos da el detalle diciendo que es una estrella. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Esa fue la tercera trompeta, muy parecido a la segunda trompeta, pero acá nos da un detalle que es una estrella ardiendo, como una antorcha, dice, como una antorcha. Y esta cayó en parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La otra, la montaña, cayó en el mar. ¿Ok? Cuarta trompeta, que tiene que ver con oscuridad. Vamos a versículos 2 y 13 del mismo capítulo 8. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Lo que hablábamos hace un rato, los ayes. ¿Qué son los ayes? Bien, acá tenemos el bosquejo de las primeras 4 trompetas: granizo, una montaña ardiendo, una estrella ardiendo y la oscuridad. Y acá hay algo muy interesante, porque en los juicios de estas primeras 4 trompetas, si usted leyó bien y entendió, en estas 4 trompetas y en la sexta trompeta, que lo vamos a leer pronto, se afecta a la tercera parte de algo. En estas 4 al menos, siempre la tercera parte de algo está sufriendo. La tercera parte de la tierra, la tercera parte de los lagos, de las aguas, de la tierra, de las estrellas, de la luz, etcétera. Pero siempre se afecta la tercera parte de algo. No nos deja de sorprender porque es un tercio de lo que se ve maltratado acá. Recuerde que son desastres ecológicos, en los cuales en todos estos desastres ecológicos se afecta la tercera parte de la tierra o de algo. ¿Bien? Algo interesante ahí. La quinta trompeta son langostas. Es la trompeta del toque de las langostas. ¿Bien? Que esto está en Apocalipsis 9 del 1 al 12. Vamos a leer. El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dieron poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado
que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como de estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, y tenían aguijones, y también aguijones, perdón, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. ¿Cuál es el bosquejo de esta quinta trompeta? De las langostas es, primero, la prisión donde están estas langostas, versículos del 1 al 3, el poder que tienen estas langostas, versículo 3, el propósito de las langostas, qué van a hacer estas langostas cuando se toque la quinta trompeta, la pinta de las langostas, cómo eran, cuál era su vestidura, etc. Y por último, el príncipe de las langostas. ¿Quién las manda? Ahí dice en el versículo 11. Y en sus colas también tenían poder, perdón, y tenían colas en el 11, perdón, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Acá tenemos el bosquejo de esta trompeta quinta que tiene que ver con el juicio de las langostas. Bien, acá hay hartas cosas muy interesantes para estudiar en las siguientes clases. Bueno, la sexta trompeta, que tiene que ver con los 4 ángeles, hay 4 nuevos ángeles que aparecen en esta escena, y esto está en versículos del 13 al 21 del capítulo 9. Vamos a leer. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía las trompetas, perdón, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo, azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esa es la sexta trompeta, si usted se fijó, también afecta a la tercera parte de algo. Interesante ahí. Son los cuatro ángeles, y acá está la encarcelación de estos 4 ángeles, el enunciado de misión de los 4 ángeles que tenían que hacer, el ejército de los 4 ángeles y el efecto de los 4 ángeles. ¿Ok? ¿Qué pasaba con estos 4 ángeles? Y por último, tenemos a la séptima trompeta, que ya tiene que ver con la segunda venida. Esta séptima trompeta es finalmente la segunda venida de Cristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Acá se nos detalla el bosquejo de la séptima trompeta, que es la segunda venida de Cristo. Tenemos el cambio de poder en el versículo 15, donde cambia todo con la trompeta número 7, un cambio de escena, porque ya empezamos a ver cosas en el tercer cielo, nuevamente, porque estábamos hablando en un contexto de tierra con las cosas que le pasaban a la tierra, con estos desastres ecológicos, y por último, el cambio permanente en el versículo 19, donde todo cambia, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hay un cambio permanente acá, donde algo que sucede y ya no hay vuelta atrás. Ese es el cambio permanente de la séptima trompeta de este juego de 7 trompetas. Por lo tanto, tenemos acá el bosquejo de estas 7 trompetas. La idea era entender o describir el bosquejo de cada una de estas trompetas para comenzar el estudio de las trompetas en detalle la siguiente semana. Por último, para terminar esta clase, nuevamente recordar esta línea de tiempo que es como nuestra guía, como nuestro mapa, para no perdernos. Nosotros seguimos acá, hermanos, seguimos acá en la mitad de la tribulación, todavía no avanzamos en las trompetas. 4 clases, 4 semanas hemos estado detenidos aquí, viendo los antecedentes de estas trompetas, cosas que suceden antes de que estas trompetas se toquen. Y ahora la siguiente semana vamos a comenzar con el toque de las trompetas. Por lo tanto, la próxima semana y las próximas 4 semanas vamos a estar viendo el desarrollo de la segunda mitad de la tribulación con la vista de las trompetas, con este relato de las trompetas. Ya lo vimos con los sellos, ahora lo vamos a ver con las trompetas. Nos quedan los personajes y las copas. Por lo tanto, le animo a que siga viendo estas clases, a que siga estudiando, que pueda ver, estudiar el bosquejo de estas trompetas, que es lo que acabamos de ver ahora, para que para la siguiente clase usted ya pueda estar memorizar incluso las cosas que está leyendo y las cosas que iremos enseñando. Así que le agradezco el tiempo, le agradezco que haya llegado hasta esta parte del video, de esta clase, y esperando con ansias la siguiente clase para aprender sobre las trompetas. Y ahí nos vamos a meter en detalle en el toque de las trompetas. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Dios mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase breve, si se puede decir, respecto a las trompetas del Apocalipsis, Señor. Gracias porque hemos podido avanzar sin ningún problema. Te pido que mis hermanos hayan entendido la idea de esta clase de hoy, el propósito. Gracias porque podemos siempre recurrir a tu palabra, Señor, para comprobar lo que nos dicen, lo que nos enseñan. Y también tenemos el Espíritu Santo para aprender. Te pido que nos bendiga, Señor, y que estemos prontos para escuchar y recibir tu palabra para la siguiente semana también, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga. Chao.